Anthropic's Claude is AI backed by uncompromising integrity. Claude is run by responsible leadership who have an ethical approach to the development of AI while providing strong data security and putting humanity first. Whether you're brainstorming alone or building with a team, Claude can help you do your best work securely. Discover how Claude can transform your work and business at anthropic.com/Claude or find Claude on Apple and Android app stores. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento, sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento. La semana pasada, usted lo recuerda, ganó en Estados Unidos la elección el señor Donald Trump y pues justo en esos días, alrededor de la elección, estaba leyendo estaba leyendo el último volumen de la biografía de Mussolini, una biografía novelada que escribe Scurati y que pues me pareció pues al menos una coincidencia interesante leer acerca de este personaje en el periodo en el cual ya todo se le empieza a venir abajo, en ese último volumen, y bueno, estar viendo pues el regreso de una época muy parecida, obviamente no igual, a la que vivió el mundo en esos años entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, alrededor, insisto, de este proceso de transformación en la tecnología comunicacional que nos llevó a un momento de angustia e incertidumbre parecido al que vivimos hoy. He dicho varias veces, ese es mi punto de partida, mi hipótesis para entender lo que ocurre en los últimos años, que de hecho puede extenderse con diferencias al resto de la historia humana. Pero bueno, leyendo el libro de Scurati, que le recomiendo mucho, los 4 volúmenes, creo que el mejor es el primero, el surgimiento de Mussolini como el líder en Italia y cómo va construyendo esta fuerza que eventualmente conoceremos con el nombre de fascismo, que ahora se utiliza de manera muy arbitraria y sin sentido, pero bueno, si le gusta leer, ese es un buen libro. Pero leyendo este último, hay una referencia que hace Scurati a un texto de un señor llamado Daniele Giglioli, que se llama Crítica de la Víctima, refiriéndose a algo que nosotros habíamos platicado, el cómo todo parece indicar que nuestra gran referencia en los últimos tiempos no son las personas que se sacrifican por los demás, los héroes, los guías, los líderes, sino que la figura relevante es la víctima. Viendo la referencia, pues conseguí el libro. Es un libro interesante, pequeñito. El señor Giglioli es un crítico literario, de manera que no escribe de manera muy fácil, digámoslo así. Los críticos literarios suelen utilizar construcciones medio extrañas y palabras que no son frecuentes. Yo creo que no ayudan en nada, pero pues a ellos así les gusta y pues uno lee, ¿no? Pero este libro se concentra en ese tema que ya comentábamos, que creo que es producto también de este proceso comunicacional. Decíamos, los medios masivos de comunicación, los medios que aparecen a inicios del siglo XX, el cine, la radio, el telégrafo, luego potenciados después de la Segunda Guerra Mundial por la televisión, van a hacer algo que no hacían los medios de comunicación anteriores.
no solamente transmiten información, como ocurre con la letra escrita o la letra impresa, sino que transmiten sentimientos. El video y el audio permiten transmitir sentimientos que, pues, en la letra impresa no son sencillos. Ciertamente, cuando uno lee algo muy bien escrito, es posible generar un sentimiento, pero ese sentimiento va a depender muchísimo de la historia de cada quien. En cambio, cuando usted va al cine y ve una película muy bien hecha, con grandes videos y audios, las épicas, por ejemplo, de Star Wars o cosas por el estilo, pues la sensación que todo el público recibe es prácticamente la misma, va generando un sentimiento, pues, que es similar para todos. Igual en eso que en las películas que son, pues, digamos, de ternura y de sentimiento, las mismas sensaciones para todos. Y esto no ocurría con la letra impresa. Entonces, creo que las generaciones recientes son las más sentimentales de toda la historia. No era nadie tan sentimental como nosotros. Lo ejemplifico un poco como burla con este asunto de las mascotas. Pero pues no es tanta burla, ¿no? Realmente tenemos ahora una preocupación por los animales que no teníamos antes y que en muchos casos supera la preocupación que tenemos por nuestros semejantes, cosa que a mí me parece poco ética. Pero pues también ya ha surgido un movimiento para defender esto, ¿no? Los especistas, que dicen que, pues, si uno prefiere a los humanos por encima de los animales, uno es un especista. Creemos que nuestra especie es superior y no hay ninguna razón para ello. Pues otra vez el mismo asunto, ¿no? Esta idea de generar un sentimiento de agravio, porque a partir del agravio un grupo de personas pueden encontrar un espacio para explotar su capital cultural y alcanzar un nivel de poder que de otra manera no alcanzarían. Bueno, el señor Giglioli no lo dice así, él hace un trabajo diferente, pero el tema de la víctima sin duda es muy similar y él prácticamente arranca el libro diciendo: la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y bueno, yéndose hacia atrás, nos refiere a otro libro, que ese todavía no lo consigo porque no existe en versión electrónica y la versión impresa está en francés y para que llegue va a ser diciembre y luego para que lo pueda yo entender, que no es que lea yo muy bien eso, pero a ver si lo logro, se lo platico cuando esto ocurra. Y es otro libro en el cual la referencia es que este cambio, esta aparición de la víctima como el gran héroe, la gran referencia, el role model, como dicen los sabios, es algo que ocurre en los años 60, 70. Me llamó mucho la atención porque coincidiría con lo que hemos platicado aquí. Mi hipótesis es que alrededor del 68 tenemos la gran transformación en donde el período de los medios de comunicación, el período violento, el período de desazón, que inicia en la Primera Guerra Mundial, sigue en la Segunda y continúa durante las guerras de liberación nacional que prácticamente llegan a su fin en los años 60. En 68, le decía yo, la izquierda a nivel internacional sufre una gran derrota y a partir de ahí surge lo que se ha dado en llamar neoliberalismo, que yo creo que es un término mal utilizado, pero no importa, en algún momento ahí tenemos este flujo de regreso, no necesariamente asociado al tema del 68, sino también a lo ocurrido al inicio de la década de los 70. En 15 de agosto de 1971, Estados Unidos abandona el esquema financiero de Bretton Woods, que fue el gran arreglo con el cual terminó la Segunda Guerra Mundial y se encontró una forma para, pues, evitar futuras guerras, evitar crisis de balanza de pagos, es decir, inflacionarias, y crisis de desempleo prolongado a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Bueno, toda esta estructura es abandonada por Estados Unidos en agosto del 71 y esto rompe el período de los tipos de cambio fijos. Al hacer eso, va a generar desajustes financieros en todo el mundo que tardan un par de años en encontrar una manera de acomodar ahora tipos de cambio flexibles. Estoy hablando entre los países importantes económicamente, que en ese momento eran Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia e Inglaterra.
Eventualmente van a invitar a Canadá y a Italia, ese es el G7 que usted ha escuchado mencionar, y empiezan a encontrar cómo equilibrarse. Ya que lo estaban haciendo, el 6 de octubre de 1973 ocurre la guerra de Yom Kippur, en donde Egipto, Siria y Jordania invaden a Israel nuevamente, pero también nuevamente Israel los derrota. En la derrota, el presidente de Egipto, que no quería aceptar que había hecho las cosas mal y que no había podido ganarle a Israel, culpa a Occidente de estar detrás del sionismo y entonces anuncia, con el apoyo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el embargo petrolero. No le van a vender una gota de petróleo a Occidente, le van a vender a Japón, pues porque si no le venden a alguien no tienen para comer, y Japón pues no está en Occidente, ¿no? Según ellos. Pero el asunto era pues generar este sufrimiento económico en los países desarrollados, que efectivamente ocurre. En la mitad de los años 70, usted empieza a ver crecimiento de los precios de manera muy significativa en Europa. Y los gobiernos que habían estado dirigiendo a esos países desde la Segunda Guerra Mundial con bastante éxito, pues vuelven a aplicar el mismo esquema que habían utilizado antes, frente a una economía estancada, aumentar gasto público, porque con eso la economía va a crecer. Y eso sirvió muy bien, le digo, después de la Segunda Guerra Mundial, los siguientes 25 años. Pero para mediados de los 70, aumentar el gasto público cuando el problema no es sobre todo el estancamiento, sino la inflación, pues va a generar más inflación. Y eso es exactamente lo que ocurre. Cuando la revolución iraní en 1979 vuelve a darle un golpe a los precios del petróleo, la gente se harta y empieza a votar por gobiernos nuevos. Esa es la razón por la cual llega la señora Margaret Thatcher a la primera magistratura, o sea, el primer ministro pues de Reino Unido, y es la razón por la cual Ronald Reagan se convierte en presidente de Estados Unidos, y ellos van a aplicar estas medidas para reducir el tamaño del gobierno y con eso pues frenar las presiones inflacionarias. En el caso específico de Estados Unidos, aún antes de que el señor Reagan gane la elección y tome la presidencia, el Banco de la Reserva Federal toma medidas durísimas para frenar la inflación. Sube la tasa de interés a las nubes. Y esa elevación de la tasa de interés es lo que nos agarra a los latinoamericanos con una deudota y la hace impagable. Y es lo que nos lleva a la década perdida en los años 80. Pero es en ese proceso en el cual empezamos a tener un movimiento, digamos, distinto al que había ocurrido en los 25 años de la posguerra. Es en ese periodo en el cual empezamos a tener un sistema económico distinto, que es al que genéricamente llaman neoliberal, porque lo asocian exclusivamente con esta reducción del tamaño del gobierno, que es parte, pero no es lo más relevante. Y no fue porque de pronto los líderes políticos se hayan vuelto locos. Es lo que la gente quería, es lo que la gente votó. Querían frenar la inflación porque era el problema más serio que tenían. Estoy hablando de los países desarrollados. Aquí en México, en esa época, acuérdense, aquí no había democracia. Nosotros no votábamos, bueno, podían ir a votar o no, pero era irrelevante. Entonces, pues, para nosotros eso no importaba, pero allá sí, ellos votaron por un gobierno que los moviera en una dirección distinta, y se fueron manteniendo este tipo de gobiernos durante un buen rato. Después del señor Reagan vienen los Bush, en medio de ellos viene Bill Clinton, que es el que va a llevar a Estados Unidos esta idea de la tercera vía, en donde no van a ser los demócratas tradicionales, muy de sindicato, no, van a encontrar una cosa intermedia, similar a lo que hizo Tony Blair en Reino Unido, cuando reemplaza, no directamente a la señora Thatcher, en medio estuvo el señor John Major, pero bueno, cuando vuelven a ganar los laboristas en Reino Unido con Tony Blair, lo hacen con esta idea de la tercera vía, que es una especie de izquierda moderna, así le llaman, y es lo que va a tener pues gran éxito alrededor de la caída del muro de Berlín y eventualmente de la Unión Soviética. Estamos hablando de este periodo, finales de los 80, los primeros años 90, que es justo cuando tiene usted al mismo tiempo a Clinton en Estados Unidos y a Blair en Reino Unido.
y no se regresan a las políticas de los años 70 o al laborismo o a los demócratas de los años 60, ¿no? Lo que hacen es una cosa más novedosa, más moderna, en donde pues hay que cuidar el equilibrio fiscal, no hay que andar repartiendo dinero a lo tarugo, no hay que andar subiendo impuestos en exceso porque entonces frenas la actividad económica. Es tratar de encontrar un equilibrio. Pero esto, para quienes ahora están llegando al poder en muchas partes del mundo, pues es el neoliberalismo. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Ese periodo es el que llega a su fin alrededor de 2008, lo hemos platicado aquí, porque entramos a esta nueva tecnología comunicacional, que no sé todavía con certeza en qué momento fecharla. En 1999 aparece el primer sistema interactivo de televisión, vamos a decirlo así, global, que es la serie Big Brother. Cuando aparece en Holanda, revoluciona a la televisión. Todo el mundo quiere series de este tipo en donde la gente puede hablar por teléfono y votar y cosas por el estilo. Ya entonces empieza a haber redes sociales en las computadoras que usábamos entonces, todas muy lentas, podía uno mandar mensajitos chiquitos. En 2006 aparece Facebook, que digamos es el arranque de las nuevas redes sociales. 2007 aparece el teléfono inteligente y en 2008 viene la gran recesión, el momento de sorpresa que nos agarra ya con un sistema de comunicación que nos lleva en una dirección distinta a la que sabíamos entender y a partir de ahí dejamos de entender el mundo. Y los siguientes años, que de entonces a la fecha pues ya van 15, en esos años pues se nos ha ido derrumbando el tipo de sistema social en el que vivíamos y no nos queda claro en qué dirección nos vamos moviendo. De ahí la sorpresa, pues, de muchísimas personas del triunfo de Trump en 2016 y nuevamente ahora en 2024, aunque ahora era más previsible, pues no tanto tampoco, o la sorpresa aquí en México, en las elecciones en 18 y 24, o la sorpresa en buena parte de Sudamérica, cuando quienes ganan la elección son personas que vienen desde fuera del sistema político, novatos, digámoslo así, pero la gente los quiere porque está harta del funcionamiento de los partidos políticos. Y la razón para mí es muy simple. Los partidos políticos perfectamente capaces de organizar las ideas nacionales que resultaron de los medios masivos de comunicación, pues no pueden ordenar la multiplicidad de ideas que se genera en las redes sociales, puesto que ya no pueden responderle a los que rescatan perros, a los que cuidan gatos, a los que están contra las corridas de toros, a los del cambio climático, a los ciclistas, a los peatones, pues todos esos grupos odian al partido político. Y dicen es que el problema es ese, los políticos son los mismos, todos hay que traer a alguien de fuera. Y el de fuera que llega pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que eligen, cualquier cosa. Bueno, el proceso a través del cual este cambio de héroe a víctima se va a reflejar en la manera como políticamente decidimos, dice Giglioli, es que el líder, para poder ser exitoso, tiene que convertirse en una víctima. Y al hacerlo, lo que hace es un pacto afectivo con sus seguidores. No están con él porque los vaya a guiar por el camino correcto, están con él porque son parte de ese sufrimiento de ser víctimas. Esto fue lo que para López Obrador le cayó del cielo con el tema del desafuero.
Y esto es lo que el señor Donald Trump estuvo construyendo alrededor de 2016, poniéndose como el ejemplo de este hombre blanco propio del centro de Estados Unidos, representante de la tradición del cual estaban abusando las élites de las costas, que además estaban metidas hasta el fondo del estado norteamericano y formaban parte de este pantano que había que destruir. Esta construcción del líder como víctima lo que hace es, al identificarse, digamos, de manera afectiva con su gente, es construir una palanca alrededor del resentimiento. Todos los que tienen esta conexión afectiva con el líder víctima, en el fondo se sienten también parte de ese sufrimiento y de esa victimización. Y por lo tanto tienen un gran resentimiento con quienes los han victimizado. Esos que los han victimizado pues son una cosa difusa. Y este líder víctima tiene que ir construyendo una personalización de quiénes son estos victimarios. Por eso la insistencia que tuvo el señor López Obrador continuamente de identificar personas, grupos y crear apodos para con ello dejar muy claro que había un grupo de malvados que eran los que habían dañado a los mexicanos, que eran víctimas, y el víctima mayor era obviamente él, y por lo tanto pues había que enfrentarlo. Esta construcción del enemigo y demás es algo que ya nos habían platicado quienes estudian el populismo. Se refieren al populismo en el proceso electoral como la construcción de un discurso en el cual uno crea un pasado ficticio que fue maravilloso y que se perdió debido a una élite de miserables de los cuales somos víctimas. Este es el populismo en el proceso de llegar al poder. Eso es López Obrador refiriéndose al PRIAN, pero es Donald Trump refiriéndose a esta élite miserable que ha acabado con Estados Unidos y por eso Make America Great Again. Una vez que llegan al poder los populistas, no necesitarían continuar con esto. Sin embargo, como no tienen un proyecto claro, la única forma de mantenerse en el poder es manteniendo esta sensación de ser víctimas. Eso fue lo que hizo López Obrador todo su gobierno. Recuerde usted, no importa qué pasara, la víctima era él. Si había una masacre, él era la víctima. Si había una tragedia, él era la víctima. Y lo logró hacer de una manera tal que mantiene esta relación afectiva con su gente y con eso logra mantenerse. El señor Trump, cuando no logra ganar en 2020, construye el mito del fraude. Ese que le fue tan útil a López Obrador desde 2006, lo vuelve a construir allá en Estados Unidos el señor Trump y con ello logra amarrar al Partido Republicano. Ya no es que se dividiera Estados Unidos en dos, los que eran victimarios y las víctimas, no, el Partido Republicano se divide en dos, los que creen que hubo fraude en 2020 y los que no lo creen. Y solo los que creen van a formar parte del grupo de Trump. Y como este grupo es suficientemente grande, va expulsando a los demás y se queda con el control del Partido Republicano. Esa es la manera como esto funciona. Ahora que está nuevamente ya en el poder, no estoy seguro que continúe con el tema de víctima, porque también ya no tendría elecciones hacia adelante, él ya no va a poder ser candidato. Más bien será la construcción de cómo el movimiento MAGA va a quedarse con el control del sistema político estadounidense. Ya veremos allá qué ocurre. Son temas que iremos siguiendo más bien en coyuntura. Aquí lo que me interesaba platicar con usted era pues esta insistencia en la idea de la víctima como el referente de nuestro tiempo, que hace muy difícil construir porque la víctima ve esencialmente el pasado de cuando sufrió y no tiene una víctima la capacidad de reconstruirse y de avanzar, porque si lo hiciera dejaría de ser víctima y si deja de ser víctima pues entonces ya no va a ser reconocido por nadie. Aquí el chiste es haber sufrido. Hay grupos incluso que van construyendo esta sensación de ser víctimas precisamente para poder tener una presencia pública mayor. Como siempre, ya lo platicamos antes también, todos estos movimientos tienen granos de verdad.
Es decir, el movimiento de los comunistas del siglo XX, pues detrás tiene, sin lugar a dudas, los abusos que sufrían los trabajadores en empresas abusivas en todas partes del mundo, y que en el mundo anglosajón, que no provenía de la esfera comunista, sino de la escuela fabiana, esto se va resolviendo con la construcción de sindicatos poderosos que van negociando con empresas, etcétera. Del lado de los comunistas eso no les importa, lo que querían era ganar el poder. Entonces usan a los trabajadores para llegar al poder y después abusan de los trabajadores. Eso pasó en todos los países comunistas. Entonces, por eso la diferencia cuando me dicen, es que hay izquierda buena y hay izquierda mala. Otra vez, la izquierda es un fenómeno propio del siglo XX, no llega al día de hoy, y lo que llamamos izquierda buena viene de una rama totalmente distinta, ¿eh? No tiene nada que ver ni con Lenin, ni con Stalin, ni con esa raza. Viene del pensamiento fabiano del Reino Unido del siglo XIX, que no tiene punto de contacto con el señor Marx tampoco. Entonces, probablemente por eso son tan distintos, ¿no? Entonces, no conviene no confundir. Bueno, esta idea de la víctima entonces nos quita la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, porque al hacerlo dejaríamos de ser víctimas y en ese caso dejaríamos de recibir el reconocimiento que hoy trae implícito el papel de víctima. Entonces parecería que estamos metidos en algo irresoluble. Sin embargo, bueno, creo que hay algunas cosas que podemos ir construyendo para tratar de entender si el sistema de las redes sociales y la nueva tecnología de comunicación depende o no de esa necesidad de ser víctima. Porque hasta ahorita está más o menos claro que el gran crecimiento del papel de la víctima ocurre a partir de los años 60, 70 y estalla alrededor del 2009. Pero eso no significa que haya sido creado por las redes sociales. Más bien, el papel va creciendo en el tiempo y cuando estallan las redes sociales es lo que toma en ese momento preeminencia. Pero esto correspondería precisamente al momento en el que nos encontramos, que es el momento de incertidumbre y angustia natural inmediatamente después de una nueva tecnología de comunicación. Y es a lo que yo me he referido en muchas ocasiones diciendo, nos faltan 15 años más, llevamos la mitad del proceso y nos falta la otra mitad. No cree usted que este cálculo de 15 años proviene de análisis muy científicos, es más o menos lo que ha pasado en otras ocasiones conforme se va haciendo más breve el ciclo de cambio comunicacional, pero certeza no puedo tener. Sin embargo, bueno, vamos a ir profundizando en este tema y complementándolo con otro libro que leí esta semana que acaba de salir, se llama Tribal. Me imagino en español cuando lo traduzcan será Tribal. Un libro de un profesor de escuela de negocios, así que ese sí se lee facilito. Pero es buen libro, interesante, y ese se lo platico la próxima semana para ver si esto nos puede ayudar, porque también acuérdese lo que hoy tenemos, muchas personas lo han definido como un asunto de tribalidad tóxica. Bueno, pues el profesor al que me refiero hace un análisis interesante de por qué somos tribales, de qué es esta tribalidad tóxica, y da algunas ideas. A ver qué tanto nos sirve. De momento, acuérdense, aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval.
It's time to have your high five moment with High Five Casino, the top social casino where the action and real prizes never stop. Fun spins and big wins are right at your fingertips with over 1,000 games, including High Five Casino exclusives. High Five Casino is always free to play with free coins given out every 4 hours. Sign up today and get free welcome coins you can spin for a chance at cash prizes. Visit highfivecasino.com. High Five Casino. No purchase necessary. Void where prohibited by law. Must be 21 years or older. Terms and conditions apply.